Hola, hola, bienvenidos al podcast Ni Derecho ni Inclinado. Mi nombre es Jenny González y les estaré acompañando con información y entrevistas con la finalidad de generar herramientas que nos ayuden a interpretar la ley. Hoy hablaremos de la responsabilidad penal para adolescentes. Es sin lugar a dudas un tema que pone los pelos de punta a los padres. Parece que nuestros hijos caminan por el filo de la cornisa y nosotros ni enterados. ¿Qué norma ampara en nuestro país al adolescente que cometió un delito? La ley número 548, Código Niño, Niña y Adolescente. ¿Qué es el sistema penal para adolescentes? Es el conjunto de instituciones y procedimientos específicos para investigar y, si fuese necesario, aplicar medidas socioeducativas a los adolescentes de los que se alega cometieron un delito. ¿Desde qué edad son juzgados en este sistema? Adolescentes entre 14 a 18 años de edad. ¿Cómo responde el adolescente por sus acciones tipificadas como delito? De forma diferente al de un adulto, bajo la jurisdicción especializada y en la medida socioeducativa que se le imponga. ¿Qué busca el sistema penal para adolescentes? Identificar el grado de responsabilidad. No busca castigar, sino aplicar medidas de reintegración en el caso de ser responsables, bajo un enfoque de justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Que la parte ofensora se responsabiliza del hecho y se restaure a la víctima el daño ocasionado. Los mecanismos de justicia restaurativa están presentes en todo el momento del proceso. Antes de iniciar el diálogo, te invitamos a escribirnos a legalizados.com. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros de la carrera de Derecho de la UPDS, Roxana Gutiérrez, Isabel Limachi, Mauricio Quisbert y Cristian Rojas. La norma apunta a otorgar más educación, menos represión en el procesamiento penal juvenil especializado. Hablemos de las medidas socioeducativas. Cristian, ¿nos explicas cómo se diferencia una pena impuesta por el sistema penal de adultos y cuáles son las exigencias para su cumplimiento? Hola Jenny. Un gusto y gracias por la invitación. Eh, Según el código, esta establece medidas que tienen la finalidad de la reintegración social y cuando sea posible de reparar el daño causado. Se tiene que concretar un trabajo interdisciplinario e individualizado con el adolescente para evitar la reincidencia. Otro factor de suma importancia es que pueden ser cumplidas en libertad con restricciones o con privación de libertad. Hola Mauricio, ¿qué medidas socioeducativas se cumplen en libertad? Hola Jenny, buenas noches. Agradecido por tu invitación al programa. Mira, en el artículo 347 del Código establece que el último año de internación se cumpla en el régimen semiabierto o libertad asistida, pero antes el adolescente debe ser evaluado por la parte psicosocial y debe ser recomendado por el equipo interdisciplinario. De acuerdo. Roxana, ¿qué factores tiene que tomar en cuenta el juez para determinar la medida socioeducativa? Hay, bueno, pues Jenny, hay algunos factores, ¿no? Importantes, porque en realidad tienen que tomar muchos factores en cuenta, pero los más relevantes que el juez debe tomar en cuenta en el momento en el que se encuentra ante un adolescente que ha cometido un ilícito son, primeramente, la gravedad de los hechos. Segundo, el grado de responsabilidad del adolescente. Tercero, la proporcionalidad de la medida. También debe tomar en cuenta la edad del adolescente que está establecida en el artículo 267 del Código Niña, Niño y Adolescente, como también debe tomar en cuenta los esfuerzos por reparar los daños que ha cometido dicho adolescente. Gracias, Roxana. A ver, a mí me preocupa que los jóvenes salgan a la calle sin que terminen su proceso socioeducativo. Vimos casos frecuentes de reincidencia y todo vuelve a foja cero. ¿Qué opinan ustedes, Isabel? ¿Qué te parece esta determinación que se toma? Hola Jenny, un gusto poder aportar en esta problemática que es de gran preocupación para la sociedad, ¿no? La ley dice libertad asistida, pero ¿asistida por quién? Siempre la discusión es que no hay suficiente personal
Otro tema son los informes psicosociales o de otros especialistas que no son confiables en la justicia. Bueno, en la justicia de adultos vemos que los médicos otorgan certificaciones alteradas. Me parece peligroso. Muchos salen a cometer delitos y más graves, o sea, reinciden. E- Es, es lamentable, ¿no? Como no pueden darle atención a esta problemática que afecta prácticamente a toda una sociedad. Bueno, sí, acotando a lo que dice Isabel, tiene razón, ¿no? En cierta parte, porque es una libertad asistida, pero en realidad no hay quien la asista, ¿no? No hay el personal, como dice, o tal vez no se toman las medidas oportunas para que alguien asista a estos adolescentes que han cometido un delito. Eh, Claramente, estas medidas que deben cumplir por una parte son la prestación de servicios a la comunidad, tareas gratuitas y concretas, ya sea en instituciones públicas y privadas, y esta libertad asistida, eh, sus actos tienen que ser sí o sí supervisados y asistidos y orientados por una persona técnica, debidamente capacitada. Es por eso que es muy Ujú. importante que haya el personal necesario para que pueda realizar esto. Bueno, esperemos que esto se cumpla y no solamente esté escrito en una ley. Dijimos que la norma establece que los jóvenes entre 14 y 18 años que cometan delitos son juzgados por un sistema especializado y diferenciado del sistema penal para adultos bajo una responsabilidad atenuada. ¿Qué significa una responsabilidad atenuada en tiempo de sanción? Pues implica que el adolescente sancionado será pasible a una quinta parte de tiempo que merecería una persona adulta. Si la sanción máxima que establece el Código Penal es de 30 años, entonces para un adolescente será de 6 años. Es aquí donde quiero hacer un paréntesis. Sobre este tema, muchas personas se preguntan, ¿por qué 6 años? ¿Acaso es suficiente? Si tuvieron la capacidad los jóvenes de hacer daño, deberían tener la capacidad de pagar por el daño ocasionado. No es que quiera justificar la conducta de estas personas, pero no olvidemos que la norma boliviana es restaurativa. Hace una semana nada más en Santa Cruz, una joven de 17 años fue autora de un brutal asesinato a una niña de 8 años. Recibió una condena de 6 años de reclusión tras someterse a un proceso abreviado por el delito de infanticidio que para los adultos significa 30 años de reclusión sin derecho a indulto. ¿Qué opinan ustedes? A ver, Roxana, ¿será el tiempo suficiente? Bueno, pues sabemos que el tiempo no va a ser suficiente porque se ha perdido una vida, ¿no? Una vida que está estipulada en el artículo 15 de la Constitución. Pero lo digo lamentablemente porque también hay jóvenes que merecen una segunda oportunidad. Y lo dice aquí, ¿no? Porque el objetivo de la ley 548 es promover que participen los jóvenes, que se hagan responsables dentro del proceso con la finalidad de evitar, esa es la palabra, evitar su reincidencia y favorecer de alguna manera la construcción del proyecto de vida de manera positiva para los jóvenes. Así es. Mauricio, ¿tú tienes una posición al respecto? Bueno, Jenny, yo considero que este tipo de casos deja en evidencias a la justicia boliviana. Aunque entiendo que la justicia busca equilibrar la responsabilidad penal con la posibilidad de la rehabilitación, me parece preocupante en un delito tan grave como el infanticidio. La condena pueda ser tan desproporcionalmente baja. Es un Ujú. recordatorio de la complejidad de estos casos, donde se debe considerar tanto la gravedad del crimen como la edad y las circunstancias del autor, pero también es esencial que la pena refleje adecuadamente la magnitud del daño causado y la necesidad de la justicia para la víctima y la sociedad. Además, Entonces, considero que se sí. requiere generar, ¿no? Se requiere generar en materia local un sistema integral que analice el entorno social, económico de ese menor, en este caso de la señorita que ha cometido el ilícito, que se involucre, que la ley se involucre tanto en lo penal o como así también como el estudio, debería realizarse un estudio detallado y profesional de la familia
de la señorita para verificar además si hay patologías sociales dentro de la estructura familiar y pues de esta manera tal vez también podríamos evitar que el menor sea afectado en una próxima oportunidad. A ver, Bueno, Cristian, ¿tú crees que estos centros de especializados donde cumplen las sanciones, estos adolescentes, tendrían que ser diferenciados para quienes hayan cometido un delito mayor, digamos? claro, considero que tienen que ser especializados para el delito que han cometido. No puedo juntar a dos personas que han cometido un delito diferente, ¿no? Mauricio mencionaba la proporcionalidad, es verdad, o sea, nuestro sistema de justicia busca ser proporcional, es decir, si ha cometido un delito grave como ha sido este infanticidio, debería ser su pena proporcional a lo que ha cometido. Pero en este caso estamos hablando de un adolescente, ¿no? Buscamos, tal vez podría decir que buscamos un equilibrio por ser por el hecho de que sea un adolescente. Obviamente no lo justificamos, pero buscamos que haya un equilibrio, ¿no? Eh, lo malo de esto es que si bien buscamos el equilibrio, como ha pasado en este caso, le han dado 6 años, pero esos 6 años claramente no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema para rehabilitarlo a este adolescente tampoco funciona. O sea, la pena de 6 años no va a ser suficiente y nuestro sistema de rehabilitación tampoco va a ser, no va a funcionar porque no va a haber esa especialización para tratar el problema en sí que ha ocasionado este delito que ha cometido este adolescente. A ver, Isabel, ¿tú qué piensas? ¿Dónde falla la comunidad, las sanciones? ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar la sociedad boliviana respecto a la juventud que cada vez comete más delitos? Mm, Bueno, respeto la posición de todos mis compañeros. Sin embargo, un punto muy importante es la libertad que les damos a nuestros hijos, ¿no? O sea, no llevamos el control de ellos, dónde están yendo o con qué tipo de personalidad se relacionan, ¿no? Y eso es una tarea, bueno, desde casa, que también influye en la sociedad, ¿no? Ujú. Lamentablemente en este caso podría decir que esta niña ha sido influenciada negativamente, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Hoy es de diario vivir estos temas que están pasando en la actualidad y es lamentable. Deberíamos de tomar más conciencia y, bueno, tener el control de nuestros hijos. Así es, entonces la responsabilidad también es de todos. Bueno, el tiempo siempre queda corto cuando hablamos de estos temas, nos quedamos con un montón de preguntas, con un montón de interrogantes, pero recordemos que el derecho penal para adolescentes busca reparar derechos para que los que fueron afectados con especial énfasis, las víctimas, luego están los ofensores, los dándoles un rol de protagonismo con oportunidad de reparación del daño y cambio de forma de vida. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ni derecho ni inclinado de la UPDS.